Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DAL, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida integral, que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Los esperamos todos los martes a las 7 de la noche por People TV. En Guchis, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Guchis encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Guchis te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guchis.es, donde cada detalle cuenta. Para las complicaciones de la menopausia, memoria, mal humor, estrógeno. Para regular el sistema hormonal, genera vitalidad, belleza física y mental, estrógeno. Con alto porcentaje en fitoestrógenos, vitaminas y suplementos. Pídalo en tiendas naturistas del país. Otro producto con la garantía y calidad de Laboratorio Schulger. Hola amigos, soy José Francisco Cibalos y hoy quiero contarles sobre mi secreto para mantener mis huesos fuertes y saludables. Durante años, cuidar mi cuerpo fue fundamental. Por eso elijo OsseoOne XF9. Cloruro de magnesio, calcio, zinc, cúrcuma longa. No esperes más. Por eso prueba OsseoOne XF9 y vive al máximo. El tradicional café, con tan solo 2 gotitas de dulce cura. El poder de endulzar sin calorías. Gracias al doctor Melo Canesa que nos recibe en su oficina. Hoy vamos a conversar un poquito, doctor, de un tema que está pendiente, creo, en la historia, y es conocer un poco cómo se armó toda esa primera Copa del Mundo a la que asistió Ecuador. Tropa de dirigentes, tropa de cuerpo técnico, de jugadores que empezaron un sueño quizá y que lo pudieron cristalizar. Es más, pudimos haber sido incluso hasta los primeros campeones sudamericanos en aquel tiempo. Doctor, gracias por recibirnos, bienvenido. No, Pepe, muchas gracias, sí. Es que es histórico, estuvimos a un tris de ser campeones sudamericanos. Nos falló el último partido, pero aquí hubo un trabajo de mucha gente. Cuerpo técnico, jugadores que comenzaron, el cuerpo técnico comenzó a escoger los jugadores ya con debida anticipación, pero en eso la mano de Carlos Cuello también, que tenía una visión
perfecta de lo que podía esperar de ese sudamericano. Ojo, que era el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, usted era el presidente de la Comisión de Selecciones. Pero viene un detalle interesante, en un tiempo donde no habían escuelas de fútbol, donde no había un trabajo de divisiones menores, había que hurgar demasiado. Usted sí sabe que no había ni dinero, no había televisión, no había nada. Tuvimos que ir a tocar las puertas del Ministerio de Finanzas. En ese entonces estaba ahí Francisco Suet, que en paz descanse, Pancho Suet, y nos abrió Eduardo Santos Parra, y nos abrieron las puertas para ayudarnos, para poder traer equipamiento para la selección del exterior. Tuvimos que ir a pedir favores a la aduana para poder retirar los equipos. Era una federación pobre porque no tenía los recursos que tienen ahora. Uy, totalmente distinto. Si hubiera Carlos Cuello tenía los recursos de ahora, quedaba campeón de la Copa América fácil. Lo que pasa es que eran épocas difíciles en que la federación no tenía los recursos, pero se hizo un gran trabajo con Eduardo Macías adelante, con la Monita Moacir también. ¿Cómo se encuentran con Monita Moacir? Porque Moacir Pinto estaba en Perú, ¿no? Sí, la Monita Moacir era una persona que sabía muchísimo de fútbol, que tenía una gran voluntad. Estaba en el Ecuador él. Sí, él estaba aquí en Ecuador, se lo invitó para que forme parte del cuerpo técnico. Con Eduardo Macías, que hizo un gran trabajo integral, ¿no? Un gran profesor que yo lo veía a él manejando la selección mayor en pocos tiempos, ¿no? Y se fue reuniendo las personas, nadie le creía, había poca promoción en los medios, usted sabe que no había... Una selección silenciosa. Silenciosa. Y pudimos llegar al Perú y trabajar de a poco, y se fue ganando partidos, tuvimos casi a la clasificación de campeones sudamericanos. Esa es una historia que hay que escribirla algún día, porque se hace mucha remembranza de las últimas clasificaciones a mundial. Esa es la primera, Pero la primera es la más importante, es la que abre camino. Es la histórica, así como cuando recordamos la clasificación al mundial de Corea-Japón. Bueno, esta fue parte también de la identificación de una nueva era, ¿no? Y claro, fui parte de esa historia y no la puedo olvidar nunca, que dentro de la humildad se pudo sacar buenas cosas, y de ahí en adelante ya comenzó a verse de otro criterio, porque hay que analizar de que Carlos Cuello tenía una visión muy especial. Él trajo a Drašković, y ocurre que Drašković es responsable de que Ecuador comience a mirar el fútbol diferente, en que había posibilidad, capacidad, la identidad. Yo digo que Drašković tuvo que ver también con la identidad del fútbol ecuatoriano, que antes era muy menuditos, muy hábiles, muy esto, y él se dio cuenta que los jugadores negros, grandes, potentes, le podían identificar al fútbol ecuatoriano como es. El famoso biotipo. El famoso biotipo, aprovechar el biotipo, que era una condición natural de nuestros jugadores, pero no se lo aprovechaba acá. Y él fue parte. Y Carlos Cuello tenía esa visión de querer cambiar las cosas. Y lo consiguió, porque a él se lo reconoce muy poco, porque la gente se olvida. Y ojo que hoy Dusan Drašković está pasando una situación bastante compleja. Yo lo sé, lo conozco. A Dusan se lo reconoce, a Carlos Cuello se lo tiene solamente en foto, en algunos libros, para el recuerdo. Carlos Cuello organizó una Copa América acá, y la hizo pero espectacularmente bien. Es que eso no se mide ahora se mide porque se ganan 2, 3 partiditos, porque se va al Mundial entre 7 de 10. Sí. Es que es diferente, vaya a ver cómo se clasificaba un Mundial antes. Dificilísimo, porque eran grupos de 3, y ustedes lo ponían con 3 cabezas de serie. Sudamérica tenía 4 cupos, de los cuales 3 ya estaban clasificados. Hace poco estuvimos en el homenaje que se hizo a Eduardo Macías por un grupo de ex futbolistas, y Eduardo contaba un poco el hecho de que, algo que conocemos, ¿no? Pero que de todas maneras con usted la visión puede ser más amplia. Macías Pinto fue el director técnico en la selección sudamericana ecuatoriana en el Sudamericano de Perú. Clasificamos. Pero Macías no viajaba, no volaba, no le gustaba volar. Se fue en bus. Ahí es cuando lo llamaron a Eduardo Macías, y Eduardo Macías estaba más bien para irse con el Lucho Grimaldi a la gira en Europa. Sí, señor. Sí, señor, y Eduardo tomó esta responsabilidad porque la Monita no quería irse al Perú, porque decía que le tenía miedo
a los aviones. Yo le digo, ¿y cómo te fuiste a Suecia? En el 58, imagínese usted. Y entonces me dijo, no, ahí casi me metieron que en una caja, no podía ni moverme. Y es la verdad, llegó al Perú la monita, pero llegó, Moacir me refiero, ¿no? Llegó en bus después y era parte del asesoramiento, ¿no? Pero Eduardo Macías fue el que hizo la cosa complementaria y todo lo demás. O sea, que ahí le podemos dar la responsabilidad o endilgar el hecho de escoger los jugadores, insisto, que en esos tiempos, aparte que se encontraron con una generación que estuvo presente por mucho tiempo en el fútbol ecuatoriano, esos muchachos. Sí, bueno, por eso le decía que Carlos Cuello, con esa visión que tenía, mandó a hacer ya, no había pues campeonatos de 17, ahora hay todos los campeonatos. Ni escuelas de fútbol había. Muy salvo Crack del Norte, entiendo que estaba todavía en ese tiempo y que sacaba un poco la cara por el fútbol ecuatoriano en eso de la formativa. No había escuelas de fútbol, no había campeonatos que permitan que los chicos tengan juegos durante todo el año como tienen ahora. Y así Eduardo Macías hizo el scouting y comenzó a revisar por todos los lugares y consiguió una cantidad de jugadores de equipos profesionales y fuera de equipos, porque trajo jugadores de Naranjal, trajo jugadores que uno decía, ¿y de dónde me sacaste estos jugadores? Y ocurre que terminaron jugando en primera categoría, ¿no? Por Dusan Draskovic, porque eso vino a ser Dusan Draskovic, a buscar jugadores, a hurgar. Bueno, es que esos eran los requisitos con las dificultades que habían en esos tiempos, ¿no? Pero bueno, es que bueno que usted, Pepe, se le ocurra ir a la historia y reconocer de que hubo alguna vez una clasificación al Mundial que la gente la ha olvidado, ¿no? La que abre el camino. Todo camino siempre es complicado, pero en algún momento hay una llave que aparece y abre la puerta. Sí, claro. Eso lo hicieron ustedes. Exactamente, ¿no? Porque, a ver, vamos a ser honestos, doctor. Cierto, el mérito para el cuerpo técnico, el mérito para los jugadores, todo lo que se encontró. Pero si no se hubiesen encontrado con las cabezas dirigenciales, apostar por esa gente, porque yo recuerdo mucho, creo que fue una reunión de comida, de celebración, y de allí para adelante se concentró, se sacó un esfuerzo económico para concentrar a esos chicos en esa copa, ya caminando a la Copa del Mundo. Era muy difícil, ya le digo, no mantener los sueldos de los empleados de toda la federación. Había que recurrir a recursos, no había realmente recursos como hay ahora, y eso es que hay que ponerse los zapatos en esos días. Era muy complicado armar una selección con todo los gastos que representaba, el apoyo de la Conmebol eran pequeños, no es como ahora que mandan millones y millones de dólares a las federaciones para armar, para concursar, para competir, ya habían premios. Oye, en ese entonces daban un aporte, pero el resto uno tenía que hacer la gestión. Y ahí hay que revisar, ¿no? Una cosa el cuerpo técnico, los jugadores, pero la dirigencia hizo también su camino, ¿no? Hizo su tarea y en eso hay que hablar de la calidad de periodista, pero también hay que reconocer algo. Había un gran trabajo en las asociaciones. Las asociaciones son otra cosa de lo que es ahora. Las asociaciones tenían un peso político en el país y entonces ellas eran encargadas de hacer los torneos provinciales. Y ahí sí había categorías menores en las asociaciones, no habían nacionales. Y entonces ocurre que se creó en ese entonces, usted debe recordar, lo que se llama Juventud del Ecuador. La Copa Juventud del Ecuador, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que ese era el futuro del fútbol. Ya había pasado una copa en PRODE también en el 82. En PRODE ya era un ejemplo de que se podía hacer cosas importantes. Después hubo una marca Pilas que también hizo un torneo importante a nivel juvenil, pero de ahí ya Carlos Cuello dijo, vamos a hacer un torneo Juventud del Ecuador, sacando el nombre de Juventud de América, que ya comenzaba a tener fuerzas. Nosotros hicimos el de Juventud de Ecuador. Me acuerdo que una de las principales, la primera copa, si no me equivoco, se realizó en la ciudad de Cuenca, donde fueron ya una gran cantidad de jugadores del Guayas que ya comenzaron a figurar como los futuros cracks de las otras selecciones y no demoraron mucho en ser parte. O sea, hay un trabajo de hormiga que hoy se lo desconoce. Hoy tienen mucho más facilidades para hacer eso, porque hay recursos. El fútbol cambió muchísimo con la cantidad de recursos que tiene ahora y lo que hacían antes
dirigentes para poder crear la semilla, poner la semilla de nuestro fútbol. Doctor, bueno conversar con usted y recordar un poco estos momentos y darle a ustedes, a toda esta gente que todavía tenemos el gusto de contar con su presencia terrenal, pues aparte de contar la historia, digamos, rendirles un homenaje, un tributo en vida, como tiene que ser por ese esfuerzo y ese camino que se allanó en esa primera Copa del Mundo, primera clasificación a una Copa del Mundo para nuestras selecciones. Un gusto siempre saludarlo, doctor. No, Pepe, un honor, ¿no? Y eso de que se reconozcan los hechos, mire, nosotros no hicimos esto para que algún día nos reconozcan. Pero el que no conoce la historia... Ah, sí, la va a repetir. Exactamente. Exacto, ¿no? Y es bueno que haya presencia. Yo también me encargo muchas veces de reconocer el pasado, sí, porque ocurre que hoy es muy fácil olvidarse de las cosas del pasado. El periodismo joven piensa que nuestro fútbol arranca desde el 2022, desde el 2002, desde el 2000, que cuando fuimos al primer mundial. No es así. Tiene una rica historia que siempre hay que recordarla, ¿no? Bueno, esa es una parte importante que no hay que olvidar. Será, insisto, un hecho histórico. Y nos preocupa mucho porque en su momento, cuando hubo el fallecimiento de el profe Eduardo Macías Villegas, prácticamente ni la federación, ni muy pocos órganos deportivos se hicieron eco de su fallecimiento. A veces hay situaciones, no sé, que pues evitan ese reconocimiento a una labor importante, que sí, le tocó, tenía que haber sido Monita, no fue Monita, le tocó al profesor Eduardo Macías, que luego demostró su capacidad en equipos como Filambanco, demostró su talento y profesionalismo y conocimiento y manera de manejar grupos con selecciones de Guayas, con las cuales fue campeón en varias oportunidades. Incluso fuimos testigos de el último homenaje, quizá, el último gran homenaje que sus pupilos decidieron ofrecerle, darle al profesor Eduardo Macías. A propósito de eso, ¿qué les parece si después de haber escuchado al doctor Mario Canessa Oneto, a quien le agradecemos mucho su tiempo, la posibilidad que nos dio de poder conocer un poco más de esta historia, ampliar un poco más ese momento del fútbol ecuatoriano que como que a muchos, todos a veces o buena parte están acostumbrados a solo ver el fútbol actual, pero el presente está marcado por una historia. Esa historia construyó el presente y el presente va marcando el paso para un futuro a medida que éste se va generando. Así que en el caso nuestro, por lo menos nosotros tratamos de no olvidarnos de esos momentos y de esas gestas históricas que ha tenido el fútbol ecuatoriano, de esos, como en el fútbol, pues nuestra primera Copa del Mundo. Sí, con una selección sub-16. Muchos dicen, no, Ecuador solamente arrancó desde el 2002. No, señores, no. El primer Mundial de Ecuador, FIFA, así sea sub-16, fue en 1987 en Canadá. Y su técnico Eduardo Macías, acompañado por el profesor Freddy Zamora, que también tuvo esa oportunidad de marcar ese hecho histórico. Bueno, vamos con el homenaje que recibió el profesor Eduardo Macías, y ese homenaje pues tuvo palabras de un grato amigo, compañero nuestro, en Lente Digital TV. Estamos hablando de don Pedro Santos Molina. En ese momento, Eduardo Macías era presidente de la Asociación de Entrenadores del Fútbol Ecuatoriano, acá en Guayas, y su lugarteniente, su segundo al mando, el segundo a bordo, era don Pedro Santos Molina, que obviamente tuvo las siguientes expresiones repasando ese momento y rindiéndole tributo a la memoria de don Eduardo Macías Villegas. Así que adelante con las declaraciones, las expresiones en ese homenaje por parte de don Pedro Santos, que es a su vez también forma parte de este homenaje que hoy le brindamos desde el Búnker Deportivo. Adelante. Bien, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, porque esta señal de Lente Digital TV
sale en el Ecuador y el mundo y seguramente va a ser reprisada después a lo largo de la programación de este canal. Aquí está pues con los principales de este canal. Mi nombre es Pedro Santos Molina. Soy actualmente el vicepresidente de la Asociación de Entrenadores de Fútbol del Guayas. Tengo el gusto de acompañarlo a Eduardo en esta nueva etapa de la asociación. También estamos y creamos y fundamos la Federación Ecuatoriana de Entrenadores Profesionales de Fútbol. En los pocos días más podremos formar parte del estatuto de la Federación Ecuatoriana, con lo que los entrenadores nacionales ya no tendrán que pedir nada, sino que tendrán todo para ellos administrar lo que la FIFA les daba permanentemente a través de las asociaciones nacionales y que se ha ido confundiendo en el camino. Ahora si se confunde es culpa de nosotros ya, pero estamos en eso y un valor fundamental ha sido Eduardo, porque Eduardo fundó la Asociación de Entrenadores hace 30 años, la rehabilitó hace poco, sigue siendo el entrenador, conjunto con Ricardo Montalvo. Aquí tenemos el presidente y el secretario. Así que es un gusto para mí, un orgullo poder contar con ellos, que han sido fundamentales para poder intentar reivindicar a los entrenadores de Guayas y de Ecuador. Me pidieron que hable algo de Eduardo Macías, pero no quería que me traicione la alegría, porque Eduardo lo conozco desde que tengo uso de razón, por el vínculo afectivo con mi papá, que también fue jugador de fútbol. Yo también anduve por ahí y fui mascota, fui la mejor mascota de mi barrio, porque solo habíamos dos. El profesor Macías nació el 13 de octubre de 1939. Como jugador actuó en torneos barriales y en Estudiantes del Guayas, que es su equipo con el que después también fue técnico. Como entrenador dirigió al equipo que mencionamos, Estudiantes del Guayas, al Everest, a Chacarita y a Norteamérica, el que jamás tembló. En 1973, aprovechando un auspicio de Aso Guayas con Andretta a la cabeza y don Manuel Chedraui del Everest, viaja hasta el sur del continente para graduarse de entrenador, porque en Ecuador no había el tecnológico, la facultad de la universidad no tenía. El que quería tener un título de entrenador oficial tenía que salir del país, y Eduardo se fue para la Argentina, donde obtiene su título de entrenador en la Escuela de Entrenadores de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. Entre otros compañeros estuvo Menotti. Así que ahí está, para que ustedes tengan una idea del estudio. Luego, un aplauso. Graduado, llega al Ecuador y en 1976 se hace cargo de las selecciones de la Federación Deportiva del Guayas. Obtiene 6 títulos y un subtítulo durante todo este periodo de 1976 a 1982, y además gana la Copa en Prode. Es en este periodo donde él se conecta con ustedes, porque la mayoría de los que están aquí han sido seleccionados de Guayas y han formado parte del equipo de esos 6 títulos que logró el profesor Macías como entrenador, el subtítulo y también de la Copa en Prode. Concluido esa parte, en 1983 ingresa a la Federación Ecuatoriana de Fútbol como director de las formativas y como asistente del entrenador de mayores, porque en ese tiempo era lógico suponer que el entrenador de menores conoce y puede ir promoviendo a los mayores. Eso le permite tener contacto con el maestro de Amico, el famoso técnico argentino, con Guino Mirielo, Araujo, Guerra, el profe Araque, con Antoniño y con Grimaldi, hasta 1994, en que abandona ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Dirigió a Filambanco, que en el proceso de llevar a Filambanco desde la tercera, segunda en adelante. Al Club Sport Emelec le salvó la categoría, cuando Emelec estaba en una situación económica y futbolísticamente incómoda. Luego, en 1987, dirige a la selección ecuatoriana de la categoría sub-17 que va al Mundial de Canadá. El primer mundial que juega Ecuador oficialmente de FIFA, es el primer entrenador ecuatoriano que dirige en un mundial, y luego de eso pues funda la Asociación de Entrenadores de Guayas y la Federación Ecuatoriana. Aquí una breve reseña de lo que ha hecho Eduardo Macías a lo largo de su vida como entrenador, como jugador, como persona y actualmente como guía para todos los entrenadores de Guayas y de Ecuador. Así como fue guía para ustedes como entrenador cuando ustedes eran jugadores, ahora es guía de todos nosotros, los que somos entrenadores, los que hemos estudiado para entrenadores, los hemos graduado entrenadores y tenemos la alegría de poderlo conservar. Por eso les pido a ustedes que nos pongamos de pie y durante un minuto le demos un aplauso efusivo
por esta brillante carrera. Muy emocionado y también en el momento, resulta que Pedro Santos Molina estaba siempre acompañando al profe, no solamente por la tarea que tenían enrutados en el tema de la asociación, el crecimiento, el rescate al fútbol de Guayas y todo aquello. Rescataron un espacio también muy, muy especial, la cancha que está ubicada por la terminal terrestre, casi debajo de uno de los puentes, pero está muy, muy adecentada, muy bien cuidada, muy bien trabajada. Ya con el profe Eduardo Macías se hicieron algunos torneos, copas ciudades, Ciudad de Guayaquil, y él alcanzó a ver todo eso, ¿no? El movimiento de las familias, de los chicos, los partidos, compartir con entrenadores, en fin. Esa labor iba bien. Y Pedro Santos estaba en aquello, ¿no? Pero también fuera de esa labor diaria, muy gratos amigos. Un gran aprecio, una gran admiración, un respeto profundo de parte de Pedrito Santos para don Eduardo Macías. Y por eso, pues, a él le correspondió esa alocución. Así que vamos de inmediato para continuar avanzando con una conversación que tuvimos con el profesor Eduardo Macías. Corta, recordamos algunas cosas muy ligeritas, pero importantes. Más que nada con ese homenaje y la gratitud para sus pupilos, que después de tantos años no lo olvidaban y le rendían homenaje. En vida, hermano, en vida, alcanzó a recibir ese homenaje el profesor Eduardo Macías. Así que, mi querido profe, una vez más, volvemos a charlar con usted. Adelante. Mi querido profe Eduardo Macías, qué gusto saludarlo. Me da mucha emoción ver la gratitud de sus alumnos hoy con este homenaje en vida, hermano en vida. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. La verdad que esto, de repente me llamaron para decirme que había este agasajo y como tú dices, los agasajos son en vida. Por supuesto. Y aquí estamos todavía gozando de esta vida guerra. Y dando guerra hasta el último. Oiga, son dos generaciones o tres generaciones de alumnos suyos. Yo creo que son tres generaciones. Con ellos comencé el año 76 en la Federación de Guayas y de ahí no aflojé hasta el año 82 que fuimos campeones. La primera Copa en Prode en todo el país la ganó Guayas. Campeones siempre, un solo torneo quedamos vicecampeones. ¿Cuántos años es ese récord que marcan junto al profe Ricardo Montalbán y Eduardo Macías a la cabeza de las selecciones de Guayas? Con Ricardo nos conocimos también cuando éramos jóvenes. Al principio trabajaba solo, pero después ya tuve que tener un preparador físico y Ricardo fue el primero que comenzó conmigo y después el licenciado Jorge Guzmán Cuesta, que en paz descanse, que también me acompañó por muchos años. De ahí pues infinidad de preparadores físicos en selecciones en todos los lados donde yo he estado. Y el primer técnico ecuatoriano mundialista, profesor Eduardo Macías, eso nadie se lo quita. Ya eso está registrado en la FIFA, ya eso ya nadie lo puede borrar. Me cambiaron, te converso Pedro y que lo sepa también la afición. Yo estaba para irme a Europa con la delegación que iba Lucho Grimaldi, yo era el asistente de él, íbamos a un torneo en Rusia y por ahí cerca de esas ciudades, y al retorno parábamos en Cuba para hacer un partido. Estando todo listo y mi pasaporte en Quito, porque teníamos que coger Aeroflot, tanto me acuerdo, salir de aquí a Lima y en Lima embarcábamos en Aeroflot para ir a Rusia. Me llama Mario Canesi y me dice, Eduardo, no tienes que quedarte, no puedes viajar. Me dio coraje. Digo, Mario, ¿pero por qué razón? Porque te haces cargo en este momento de la delegación que va a Canadá.
Le digo, pero yo no he estado ahí, no conozco, me dijo, son los mismos chicos, ahí vamos contigo, Eduardo, por favor. Y le digo, pues si el técnico vive, que es Moacir Pinto, que todavía vive. Moacir no le gustaba viajar en avión y de aquí a Canadá se tiraba 6 meses. Sí, señor. Lo están llamando para el homenaje, compartir con todos los muchachos. Aquí está la cabeza Alberto Andrade. Y lógicamente pues nos ha dado mucho gusto estar con usted en este momento tan especial y como lo hicimos en algún momento en los Estados Unidos, compartir jornadas también con su gran conocimiento del fútbol mundial. Muchas gracias, retransmitimos un mundial. Sí, señor. Y lo hicimos en Nueva York, pero gracias Pedro y otra vez agradecido porque tú eres también el gestor de todo esto. Felicitaciones. Gracias. Gracias. El profe Eduardo Macías. Señoras, señores, en este homenaje especial que se ofrece aquí con 3 generaciones de sus grandes alumnos. Nosotros seguimos adelante buscando más información. Mi querido profe Eduardo Macías, qué gusto saludarlo. Me da mucha emoción ver la gratitud de sus alumnos hoy con este homenaje en vida, hermano en vida. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. La verdad que esto... De repente me llamaron para decirme que había este agasajo y como tú dices, los agasajos son en vida. Y aquí estamos todavía gozando de esta vida guerra. Y dando guerra hasta el último. Oiga, son 2 generaciones o 3 generaciones de alumnos suyos. Yo creo que son 3 generaciones. Con ellos comencé el año 76 en la Federación de Guayas y de ahí no aflojé hasta el año 82, que fuimos campeones. La primera Copa en Prode en todo el país la ganó Guayas. Campeones siempre. Un solo torneo quedamos vicecampeones. ¿Cuántos años es ese récord que marcan junto al profe Ricardo Montalbán y Eduardo Macías a la cabeza de las selecciones de Guayas? Con Ricardo nos conocimos también cuando éramos jóvenes. Al principio trabajaba solo, pero después ya tuve que tener un preparador físico. Y Ricardo fue el primero que comenzó conmigo y después el licenciado Jorge Guzmán Cuesta, que en paz descanse, que también me acompañó por muchos años. De ahí pues infinidad de preparadores físicos en selecciones en todos los lados donde yo he estado. Y el primer técnico ecuatoriano mundialista, profesor Eduardo Macías, eso nadie se lo quita. Ya eso está registrado en la FIFA, ya nadie lo puede borrar. Me cambiaron, te converso Pedro y que lo sepa también la afición. Yo estaba para irme a Europa con la delegación que iba Lucho Grimaldi, yo era el asistente de él. Íbamos a un torneo en Rusia y por ahí cerca de esas ciudades y al retorno parábamos en Cuba para hacer un partido. Estando todo listo y mi pasaporte en Quito, porque teníamos que coger Aeroflot, tanto me acuerdo, salir de aquí a Lima y en Lima embarcábamos en Aeroflot para ir a Rusia. Me llama Mario Canesi y me dice, Eduardo, no, tienes que quedarte, no puedes viajar. Me dio coraje. Digo, Mario, ¿pero por qué razón? Porque te haces cargo en este momento de la delegación que va a Canadá. Le digo, pero yo no he estado ahí, no conozco, me dijo, son los mismos chicos, ahí vamos contigo, Eduardo, por favor. Y le digo, pues si el técnico vive, que es Moacir Pinto, que todavía vive. Moacir no le gustaba viajar en avión y de aquí a Canadá se tiraba 6 meses. Sí, señor. Lo están llamando para el homenaje, compartir con todos los muchachos. Aquí está la cabeza Alberto Andrade. Y lógicamente pues nos ha dado mucho gusto estar con usted en este momento tan especial y como lo hicimos en algún momento en los Estados Unidos, compartir jornadas también con su gran conocimiento del fútbol mundial. Muchas gracias, retransmitimos un mundial. Sí, señor. Y lo hicimos en Nueva York, pero gracias Pedro y otra vez agradecido porque tú eres también el gestor de todo esto. Felicitaciones. Gracias. Gracias. El profe Eduardo Macías. Señoras, señores, en este homenaje especial que se ofrece aquí con 3 generaciones de sus grandes alumnos. Nosotros seguimos adelante buscando más información. Perfecto. Y otro reconocimiento que no podemos dejar pasar de lado en ese mismo homenaje. Todo el mundo quería hacerse presente, todo el mundo quería decirle gracias, profe, todo el mundo quería tomarse la foto con el profe, conversar, tenerlo cerca y bueno, muy dicharachero como siempre, pues el profe
estaba presto para todo ello, ¿no? Para compartir con sus alumnos, para compartir con sus futbolistas, para compartir con sus campeones, aquellos que entendieron, que aplicaron lo que aprendieron, lo que enseñaba el profesor Eduardo Macías, y muy pelados, muy jóvenes, ¿no? Esos chicos hicieron posible el sueño de ser campeones con su entrenador. Y después de mucho tiempo, pues reconocer esa gran labor. Así que vamos con esta premiación, también otro reconocimiento para el profesor Eduardo Macías. Esta es una placa de agradecimiento por la selección de Guayas Amateur, campeón del año 76, selección de Guayas Tulcán 76 y selección de Guayas 1977. Hace entrega del presente agradecimiento y gratitud al distinguido profesor Eduardo Macías Rivera por su excelente y fructífera labor deportiva durante toda y su exitosa carrera como técnico y formador de juventudes. Gracias. Dios lo siga bendiciendo siempre. Gracias, profesor. Sábado 25 de noviembre del 2023. Recuerdo imperecedero una vez más el agradecimiento a todos ustedes. He pedido que el profesor venga justamente conmigo porque él me acompañó a esa jornada que hicimos hace muchos años en Canadá, donde quedó bien representado el nombre de Ecuador, donde quedó el técnico número 1 como ecuatoriano en ese torneo. De ahí para acá creo que no ha habido ecuatorianos al frente de una selección mundialista, creo que no. Ojalá los que siguen la profesión de entrenador, como yo todavía pretendo ser y dirigirlo, pero solo de la Asociación de Entrenadores de la provincia del Guayas, haya un entrenador que saque la cara. No hay nadie. Se acabaron las guerras, se acabaron todos los que estaban ahí pretendiendo ser. ¿Hasta cuándo? Porque hemos permitido nosotros los entrenadores, le hablo en calidad de entrenador, que vengan tantos que no saben de fútbol a dirigirnos. Y es hora de que todos ustedes, mis grandes recuerdos que tengo, los momentos gratísimos que viví, los momentos cuando me tocó, creo que estuvimos en Tulcán campeones, y cuando estábamos por regresarnos me dicen faltan 2 jugadores, que se queden, ya todos estamos listos, nos vamos, no sé qué estaban haciendo. Igual me tocó hacer y también me tocó, perdón que me extienda un poquito, me tocó hacer lo mismo con una selección ecuatoriana en Colombia. El momento que se vio en Colombia, el carro nuestro iba adelante, una tanqueta, otra atrás, porque había no sé qué problemas ahí en Colombia. Después del partido con Argentina, que quedamos 1-1, cuando yo llego, ya estamos en el hotel para embarcarnos, porque teníamos que viajar 2 horas, donde estábamos jugando, al sitio de donde estábamos concentrados. Y me dicen, faltan 2 jugadores. Y le digo, ¿quiénes son? Entonces un colombiano me dice, deben de estar ahí en el billar. Me embarco con él en un carro y efectivamente, creo que al uno le rompí la cabeza con el taco de billar. Me van a disculpar. Y regresamos al hotel y le dieron las quejas a Carlos Cuello y Carlos dijo, bien hecho. Porque el momento que vivimos aquí, ustedes se van a un billar después de jugar un partido, tenían que haberse esperado. Estábamos jugando en Pereira y de Pereira regresábamos a Manizales. Entonces, los gratos recuerdos que he vivido con todos ustedes y con aquellos que ya también partieron. Gracias siempre. Bueno, y para cerrar este homenaje, vamos con 2 cosas. Lo primero, a escuchar las palabras de agradecimiento del profesor Eduardo Macías ante sus alumnos
y sus campeones. Así que vamos con las declaraciones, las expresiones en ese emotivo homenaje al profesor Eduardo Macías. Reiterarlo, en vida, hermano, en vida, y él alcanzó a ser testigo del cariño. Él lo sentía permanentemente cuando lo saludaban, cuando compartían con él, cuando conversaban, cuando se los topaba en algún evento, en algún momento, en alguna acción deportiva, pero no estaba de más, no estaba de más en ese momento dirigirse a ellos y expresarles sus sentimientos. Así que vamos con el profesor Eduardo Macías en su homenaje desde el Búnker Deportivo. Andas amarrado hoy día, no te puedes desbaratar. Entonces, también quiero hacer aquí un paréntesis, porque cuando me tocó viajar al Mundial en Canadá, yo estaba ya listo para viajar a Rusia. Viajaba con una delegación como asistente de Lucho Grimaldi, que en paz descanse. Y a pocos días ya mi pasaporte estaba en Quito, teníamos que salir de aquí a Lima para coger Aeroflot y viajar cuando el señor Mario Canessa me llama y me dice: Eduardo, no puedes viajar. Y le digo: ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo? Te haces cargo desde este momento de la selección que va al Mundial. La verdad que me disgusté, porque yo tenía mis planes de conocer Europa, pero lastimosamente no se dio. Y se hizo esto porque todavía vive Moacir Pinto. El otro día nos encontramos en una reunión, estuvimos conversando. Moacir no viajaba por avión, pero ni de aquí a Quito. Y de aquí hasta allá, irse en carro le tomaba 3 meses. Iba a llegar cuando el torneo había terminado. Entonces, no, Eduardo Macías, tú perteneces al staff deportivo de Federación y viajas a Canadá. Me fui disgustado, porque primeramente no conocía a los jugadores. Y aquí hay un testigo presencial, el señor Pedro Santos, que él estuvo cuando se ganó la clasificación en Lima. No estuvo Eduardo Macías. Y tuve que tratar con jugadores que desconocía por completo, y que venimos, nos reunimos y nos fuimos a jugar. Qué momentos verdaderamente de recuerdo. Porque llegaron allá, pues me acuerdo tanto del Pavo Noriega, pero el Pavo me bajó 4 libras en un día o 2 días. No querían comer. Chicos acostumbrados a comer su sopa, su arroz con menestra, su carne. Estamos en Canadá, señores, había que comer lo que había. Un dirigente nuestro tuvo que entrar a la cocina para ver cómo hacía un poco de arroz. Y ahí me acuerdo tanto, pero ese es en otro torneo, que el señor Tulio Quintero, mi amigo, y que también estuve en la formación de él, gran parte, cuando llegamos a Buenos Aires a un torneo, lo primero que me dijo: profe, me muero de hambre, deme arroz con menestra, no quiero comer lo que hay aquí. Te tendrás que morir negro de hambre, pero no hay más que comer. Entonces, todas esas circunstancias que se han dado en la vida, y aquí quiero hacer un alto para recordar a quién fue mi preparador físico en ese momento. Lo tengo aquí a mi derecha. Por favor, profe. Él conjuntamente con un ya dirigente desaparecido, Pepe Franco, que algunos jugadores pasaron por manos de él, me tocó estar al lado de este señor y compartir momentos gratos en ese mundial. La verdad que eso para mí en ese momento no era grato, pero ahora que lo veo de otra manera, creo que se logró algo que nunca se había hecho. Y luchar contra todos. Les voy a comentar algo, ya termino porque creo que tienen hambre. Les voy a comentar algo, que el partido que vamos a jugar contra los morenos, ¿de dónde era? Sudáfrica, ¿no? Son Sudáfrica, esos morenos tenían, pero no, y tenían músculo hasta en la nuca. Entonces voy saliendo a la cancha con los chicos y el que nos dirigía el partido era costarricense, claro, Bermi Ulloa. Yo atrevidamente me voy donde Bermi y le digo: Bermi,
¿Qué hubo? Me dice, ¿cómo estás? Pura vida, le digo. Eso es el dicho de ellos. No te olvides, dame una manito. Pero de frente, todos hablaban inglés, nadie sabía español. Solo nosotros. Y le digo a uno de mis jugadores en ese momento, Yalmar Zambrano, estás oyendo, el árbitro nos va a ayudar. Jueguen bien y ayúdense ustedes dentro de la cancha. No entraron nunca al área, le tuvieron miedo al árbitro. Pero bueno, muchachos, la verdad que recuerdo tanto a ustedes de cuando comenzaron a jugar fútbol. Y por qué no recordar a los que ya se fueron. Me dicen que Aspiazú también falleció, que el profesor D'Amico le decía Aspiazú. Qué calidad de jugador. Mora también, ¿no? También hay muchos. Gonzalito, que también estuvo conmigo cuando subí con Filambanco, lo pedí de refuerzo a él. Y Gonzalo vino a trabajar conmigo en Filambanco. ¿Y cuántos de ustedes que también fueron seleccionados, no solo de la provincia, sino del país, llegaron a vestir la camiseta ecuatoriana? Y yo estuve también inmerso en ese proceso casi 10, 12 años, hasta cuando el licenciado Carlos Cuellos terminó su presidencia y me dijo, Eduardo, me voy, en este rato bajo contigo. Y bajé y nunca más, para después ver el descalabro que ha habido en esa federación. Pero bueno, eso el tiempo lo juzgará, yo no tengo por qué juzgar a nadie. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la paciencia que tuvieron para oírme y respetarme en todos los partidos que hubo. Qué placer de verlo aquí a Marcelino Cetre, mi arquero, que cuando le traje al Bacán Delgado se puso molesto conmigo y me dijo, profe, pero ¿cómo trae arquero? Porque no tengo suplente. Y para eso se traigo al Bacán Delgado, que ya estaba también en decadencia, estaba veterano, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se suceden en la cancha y que les he vivido yo con ustedes, agradezco ese gesto que hoy dan, porque los agasajos se hacen en vida, no cuando la persona se va. Gracias y buena suerte para todos. Y finalmente, este juego de fotos muy significativas en lo personal, porque fue una de las tantas entrevistas que hemos tenido, que tuvimos con él, con el profesor Eduardo Macías, visitándonos en los estudios de Radio Atalaya, con don Martín de la Torre, con don Douglas Barahona, este amigo y servidor, y por supuesto el profesor siempre dicharachero, espontáneo, conversón, reflexivo, ilustrador, pedagogo, didáctico en cada una de sus intervenciones y en todo lo que explicaba. En ese momento me parece que era algún evento, algún seminario, alguna charla que se iba a desarrollar con la asociación. Y vaya, pues, con mucho gusto para ayudar, colaborar en la difusión. Para eso estamos los medios de comunicación, para dar la mano en todos estos eventos, y ese no era la excepción. Con mayor razón, tratándose de un grato amigo como el profesor Eduardo Macías. Y estaba, después de estas fotos, que insisto, en el sistema de emisoras Atalaya las logramos, queda esta, la final, la especial, la que le agradezco enormemente de todo corazón, que cada vez que nos encontrábamos, él nos hacía recorderis de lo que vivimos en el Mundial 2006 en la ciudad de Nueva York. En ese tiempo nos tocaba laborar en el grupo Radial Delgado, de don Héctor Delgado, de don Enrique Basanini, de Nancy Granizo, de Jorge Tomalá, de Jessica Sánchez, de Leo Izquierdo. Y bueno, en ese momento estábamos por armar el equipo de transmisión. Y el equipo de transmisión lo armamos con Mario Eduardo Concha en relatos, los comentarios y apreciaciones de Víctor Espartaco Mendoza. Un saludo afectuoso, cariñoso para don Víctor, y adelante con esa salud. De don Jorge Tomalá en la coordinación general de este servidor, en apoyo de comentarios y comerciales, y el profesor Eduardo Macías.
y la niña Jessica Sánchez también, que nos acompañaba en temas de comerciales y todo aquello. Así que se armó un equipo que tuvo una gran aceptación en la ciudad de Nueva York a través del Grupo Radial Delgado en ese mundial. Así que tiene un gran valor histórico también esa foto. Él siempre agradecido, reconocido. Cuando lo llamamos, cuando le pedimos que nos acompañe, que sea parte de este equipo, encantado de la vida, dijo, con mucho gusto. Con Espartaco, insisto, y con Mario Eduardo, Concha, se armó un equipazo en la ciudad de Nueva York. Y los ecuatorianos vivieron, a nuestro modo, la transmisión, la cobertura, los comentarios, la información de Ecuador en el Mundial de Alemania 2006. Era necesario, pienso, porque a veces las personas, muchos se olvidan fácilmente de la gente, pero en el caso nuestro, por la amistad, pero también por su amistad, por su calidad humana y su don profesional, dirían muchos su don de gente y su calidad profesional, puede ser también, pues no queríamos que esta fecha pase de largo. Y aunque sean unos días después, aquí estamos para su familia, para sus amigos, para sus alumnos, este homenaje para el profesor Eduardo Macías Villegas. Siempre un estrechón de manos y a la final nos tocará en algún momento dárnoslo en donde corresponda. Bueno, y para cerrar esta edición especial del Búnker Deportivo, vamos a recibir, y para no descuidarnos también del partido que tiene la selección ecuatoriana ante Chile este día martes, vamos a recibir el siguiente informe y con ello nos despedimos de un grato amigo desde Chile que pues precisamente ha preparado este informe y lo tiene a consideración de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, seguidores y amigos. Daniel Díaz, periodista chileno de larga data, pues tiene para nosotros todo lo que han sido los últimos movimientos para este partido por la fecha número 14 en Santiago de Chile, 19 horas 7 de la noche, Chile-Ecuador, así que deseamos lo mejor para nuestra selección. Gracias por habernos acompañado y por habernos permitido también rendirle, ofrecerle este homenaje al profesor, al querido amigo Eduardo Macías Villegas. Hasta la próxima edición del Búnker Deportivo. Gracias. Bye bye. ¿Qué tal, amigos de Ecuador? Chile enfrenta mañana a la selección de Ecuador en un partido decisivo, fundamental. Si Chile mañana no gana, queda fuera del Mundial, más allá de lo que digan las matemáticas. Hoy estamos prácticamente fuera y aferrándonos a la posibilidad de meternos séptimo, que es la única opción que tiene el equipo de Ricardo Gareca. La derrota frente a Paraguay dolió porque Chile no hizo un mal partido. El partido estaba, creo que, para un empate. Incluso Chile lo pudo haber ganado porque tuvo las opciones de ponerse en ventaja. Pero como ha sido el camino de esta selección, primero con Eduardo Berizzo y luego con Ricardo Gareca, siempre al equipo le faltó algo, le faltó un cacho de jerarquía para poder resolver en los momentos difíciles. Además, se suma el hecho de que Alexis Sánchez ya fue desafectado a la selección, no se pudo recuperar de una molestia muscular que lo dejó fuera del partido en Paraguay y del partido en Santiago frente a Ecuador. La única noticia, entre comillas, positiva es que ninguno de los jugadores que podía ser suspendido por tarjetas amarillas quedó fuera, los demás están todos en condiciones. De acuerdo a lo que se ha especulado, el equipo sería de la siguiente manera: con Brian Cortés en la puerta, Felipe Loyola, Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo. La mitad de la cancha con Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro, más Arturo Vidal. Sobre la derecha, creo yo que va a jugar Diego Valdés, en la izquierda jugará Cepeda y de centro delantero Eduardo Vargas, aunque Cepeda y Valdés pueden cambiar. Ese es el equipo que tiene mañana Chile. Veremos qué es lo que pasa, muchachos, así que un saludo a todos los colegas y a los hinchas del fútbol ecuatoriano.